ahorita podemos entrar con la pregunta que te había dicho. O sea, bueno, no es una pregunta. Para mí es un paradigma que es real en el fútbol, que las personas que vemos fútbol y que vemos noticias relacionadas a fútbol sabemos, y porque lo comentamos, Sí. pero personas que no estén tan metidas y que lo que les importe es leerlo, no lo palpan tanto. Ujú. Y básicamente es que afecta mucho ser un jugador extranjero en una liga europea, porque a menos de que hagas unos números extraordinarios, el resalte que te van a dar es menor al de otros jugadores nacionales. Ejemplos hay muchos. O sea, y yo creo que el ejemplo el más claro y el que con el que más he palpado esto es con el Girona del año pasado. El Girona del año pasado fue un equipazo todo, pero tú te vas al periodismo español, no a las personas que vieron al Girona jugar, sino al periodismo español, Al generalista, que sí. mucho novio, sí, que mucho novio todos los partidos del Girona, y te hablan primero de Iván Martí, que fue un jugador que la mayor parte de la temporada del Girona fue suplente, y que sí, tuvo una buena temporada, pero no, o sea, no para competir, y te habla primero de Iván Martí como un jugador infravalorado del Girona antes que hablarte de Yángel. O sea, para mí eso es una descoordinación completa. E inclusive, cuando tú evalúas el Girona y cómo jugaba, que Alex García tuviera tanto el poder de control sobre el Girona, estando en la posición donde jugaba, era porque Yángel hacía los desplazamientos que Alex no podía hacer. Ahí va. Y es por dar un ejemplo, pero hay muchísimos más. Bueno, el ejemplo que diste antes de grabar, bueno, pues se puede decir, el ejemplo con Cole Palmer, ¿qué pasó ahora? Claro, claro. El otro ejemplo, que es algo ya contrario, porque no es hablando de fútbol nacional, porque eso no sería nacional en el país, pero es que Cole Palmer se hace un partidazo histórico para lo que es Premier League, es el rey de su equipo, y en ESPN Argentina lo que te dicen, el Chelsea de Enzo ganó 4-2. En vez de decir el Chelsea de Palmer gana, Palmer en el Chelsea hizo 4 goles, el Chelsea gana. No, a ellos les importa más es Enzo. O sea, es como en la histórica que, por ejemplo, yo que sé, bueno, un equipo ganó, el Manchester United le metió 3-0 al Fulham y en los gráficos de Sports Center era goles de Messi en goleadas del Manchester United contra el Fulham. Y ahí, tal gol contra el Mallorca el mismo día que el Manchester United le metió 3 goles al Fulham. O sea, toda la búsqueda nacionalista de algo, la búsqueda nacionalista muy particular. Pero en ese Claro, ejemplo, claro, y para mí, o sea, para mí eso lo que afecta es en cuanto a que por lo menos, o sea, el ejemplo, o sea, lo sigo manejando en lo que yo vivo, en lo que yo puedo palpar realmente. Pero es como que hay gente que le baja el precio al jugador venezolano porque lee o ve que alaban mucho a otros jugadores de un equipo igual, en vez de darse cuenta por él mismo y ver los partidos por él mismo y tener su propio criterio, para saber que de verdad lo que está haciendo el jugador es algo sorprendente, porque es muy difícil que un jugador sea tan resaltante en su equipo como lo fue Juan Arango, como lo fue Rondón o como lo pudo ser Rincón. Es muy difícil que eso pase, para que te resalten demasiado en la prensa, siendo extranjero, digo, ni más de Venezuela. Entonces es como que si sí. tú no palpas eso por ti mismo y solamente te guías por algo que está redactando otra persona que analizó bajo sus gustos, porque siempre una opinión va a ser bajo un criterio propio de gusto, porque nadie ve algo, y, o sea, yo puedo ver un partido y Nico ve el mismo partido y opinamos dos cosas diferentes. O sea, ahí estás viendo el tema, una cuestión de nacionalidad, ¿no? Estás hablando, claro, de ahí de un tema de nacionalidad y de preferencias, ¿no? O de Claro, idealización de una nacionalidad que no tiene. claro, ya. Y O bueno, sea, o sea, por eso para mí es eso, pues, porque, o sea, es como bajarle el precio a los jugadores de nosotros. Es muy fácil, porque no se hablan tanto de ellos en el exterior, pero en vez de bajarle el precio, brother, ve realmente un partido y opina tú y ten tu propio criterio tú del jugador. Porque eso es lo que yo hago cuando yo tengo dudas sobre un jugador o sobre lo que sea. Y no hablo de un jugador venezolano, hablo de cualquier jugador. Porque al final, lo que tú veas o sea, lo que tú leas o comenten alguien externo, nunca va a ser igual a lo que tú opines realmente de eso. a ver.
depende también de. A ver, acá también puede rozar también el tema de la termiada. La cosa de la termiada en el análisis. ¿Me explico? Por ejemplo, lo voy a decir con de una óptica. De una óptica acá que obviamente se toma más prioridad al jugador uruguayo en el exterior que quizás a otro jugador que sería lo más destacado, o incluso se sigue al equipo solamente porque hay un uruguayo ahí. Cuando se deja de seguir, no se sigue más a ese equipo. Pero por ejemplo, cuando vamos a decir, el caso más claro es el de Darwin Núñez. Darwin Núñez con el Ujú. Liverpool. Acá en los medios, obviamente, acá en los medios, Darwin Núñez es el jugador, el mejor jugador del Liverpool, es el crack y todo eso. Vas a otro país y te dicen, no, Luis Díaz. Por ejemplo, vas a Colombia, Luis Díaz es el mejor jugador, es el mejor jugador Luis Díaz. ¿Vas a otro país? No. Es Hakpo Es Es el McAllister. mejor. Hakpo. Es Sobre todo los. McAllister. Claro. ¿Viste? Es Pero McAllister. El mejor jugador. McAllister, claro, McAllister. Claro. Y entonces, El Liverpool claro, de McAllister golea el, 5-0, pero él está en el banco. el Liverpool McAllister, aunque no jugó, metió 5 Liverpool. ¿Viste? Sí, McAllister fue tan bueno que dio la asistencia estando en el banco y no Con la saliendo a mente lo jugar. hizo. Con la mente lo hizo. Sí, Con la mente. sí. No, pero el tema es ese que es el caso, a la inversa del caso venezolano, que es un tema muy nacionalista desde el punto de vista mediático, porque es más que obvio que, claro, los medios que respondes, los medios que estás en este país, o por ejemplo acá, vas a hablar al público uruguayo, no vas a hablar al público internacional y vas a ser bastante termo. Que en el caso de Venezuela o en el caso de los países caribeños incluso, que son países que no tengan una cultura tan futbolera o su selección o la liga Ya local va, o la ya liga va, local ya no va, es tanto ya ahí, va, ya va, ahí sí ya va, puede ya pasar va, lo contrario, el caso ya, contrario. ya, ya va, Nico. Yo quiero que tú me digas, ya va, tú estás hablando de un país mundialista que está actualmente en los cuartos de final de un mundial que no es un país futbolero. ¿Cómo? No entendí. Tú estás diciendo que Venezuela no es un país futbolero cuando tienen equipo en cuartos de final de un mundial de Yo me fútbol. refiero. No. No, En el mundial de futsal estás diciendo, claro, ¿no? No. Yo me claro, refiero. No. claro. Cuando dice caribeños, claro, porque, claro, ustedes piensan que Caribe, para mí Venezuela es América del Sur, pero es otro tema. Cuando digo No, Caribe, porque, bueno, según Jorge, pará. Cuando digo Caribe me refiero República Dominicana, Jamaica, Puerto Rico, Cuba, esos países que quizás tienen otro deporte como su deporte principal, quizás el público fútbol lo que tengan, ven en los medios, que seguramente hay medios que hablan de fútbol de eso, ahí sí, ahí tenés el caso de ustedes que quizás idealiza más a otro jugador más que al jugador de su país en el extranjero, y idealizan más yo qué sé, Cole Palmer. por, Cole Palmer, por- puede ser un ejemplo. por lo menos yo sí sé que algo que pasó en Venezuela durante un tiempo, que yo no entiendo, o sea, había un estigma en el periodismo venezolano por un tiempo que no lo entendí y cada vez que aprendo más de eso es algo que veo que no pasaba más en ningún lado, que era que en Venezuela siempre en el periodismo intentaban ser, o sea, por lo menos en el deportivo, Sí, intentaban ver todo de un modo imparcial completamente, o sea, donde tú no mostraras ningún ápice de parcialidad ante algo. es raro desde el punto de vista Entonces, por deportivo. eso, claro, y a raíz, marico, te digo, o sea, en Venezuela era muy complicado ver, por lo menos cuando Juan Arango estaba en el Borussia Dortmund, era casi imposible ver un partido del Borussia Dortmund, debiendo ser todo lo contrario por el jugador que era y lo que podía mover. Por lo menos otro caso, Salomón Rondón era de los mejores jugadores, de los más seguidos en Venezuela, y cuando se fue a Rusia, también era o sea, ahí sí no veías nada. Y viendo el caso de Colombia, cuando James se fue a Grecia, pasaban los partidos del Olympiacos de Grecia en Colombia por James solamente. Bueno, eso pasa con varios equipos. Bueno, con Cuando, Messi en todos los equipos cuando que se juega, en todos lados, obviamente. Maradona, bueno, un caso muy rápido que pasó. Maradona dirigiendo a Dorado de Sinaloa, o sea, dirigiendo a Dorado de Sinaloa, y ESPN pasaba los partidos de Dorados porque estaba Maradona, por ejemplo. O el Claro, Leeds de Bielsa, el Leeds
pasaban los partidos de la segunda división inglesa del Leeds United porque estaba Bielsa dirigiendo, por ejemplo. Claro, es que, o sea, y todo eso ayuda a que al final esos chamos de 13, 14, 15 años que puedan ver un partido, que puedan ver lo que se hace, documenten de su fútbol y tengan un propio criterio de sus jugadores. Porque el problema es que Sí. tú cuando no puedes ver un partido de ninguna manera de un jugador que quieres ver, lo único que puedes hacer es seguir crónicas. Y seguir crónicas es una de las peores cosas que puedes hacer porque al final nunca vas a palpar realmente lo que está pasando en el partido. Igual hoy en día eso ¿qué Ya, pasó todavía? Ahí dame un va. segundo, voy a buscar agua porque también estoy muriendo Ok, de sed. perfecto. También voy a buscar agua después en un rato y tal. Ajá, sigue hablando, yo te tengo los audífonos Ah, puestos. ahí va, perdón. No, pero igual hoy en día seguir a un jugador es relativamente, se puede por la vía legal o por la vía pirata, se puede ver al No, jugador ahorita sí. y poder ver eso, o sea, que eso se puede, por ejemplo, el uruguayo, ¿querés ver a los uruguayos en el Brasileirao? Podés verlo. Bueno, obviamente por Star Plus se puede verlo perfecta. Bueno, ya no existe más Star Plus, ahora es Disney Plus. Por Disney Plus se puede ver tranquilamente el Brasileirao, o sea, pero por las vías piratas, por ejemplo, cuando querés ver un jugador que esté jugando en la Liga Árabe, que acá no. Creo que depende del canal y eso, Ya, podés verlo. O ver ese resumen que te sube de YouTube de eso. también. Y sí, o sea, básicamente todo eso ayuda, ¿no? O sea, todo eso ayuda a tener su propio criterio de ese tipo de cosas, que a veces es difícil, o sea, es bastante difícil, por lo menos en el tiempo, o sea, antes, o sea, hablando de hace 6 7 años, hacer eso, por lo menos para nosotros era muy difícil hacer eso. No, sí, para nosotros es que ya tenemos un, un entrenamiento en navegar por internet y eso Y es algo de hace 10 años, ponele, relativamente 10 años, ponele, de las cosas ahí.